El año agradable del Señor. Estamos comenzando un nuevo año y hace muchos años entendí que el propósito de nuestro Señor con el Evangelio es que nuestra vida sea agradable, es una vida de bendición. Por eso el Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. No solo por la salvación, el perdón de nuestros pecados, sino porque el Señor quiere bendecirnos. El Evangelio es definitivamente bendición. Y dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16, hablando de este evento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y me llama mucho la atención esa frase del versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y siempre lo he visto como cuando el 31 de diciembre uno le desea eso a otra persona, al familiar o al amigo, al conocido, que este sea un feliz año, le dice uno, que este sea un año agradable en el Señor. Dios lo bendiga, que tenga un feliz año. En otras palabras, pues podríamos decir que estamos diciendo que le deseamos un año agradable en el Señor, un año de bendición. Y vamos a desarrollar este tema, y como dice esta frase, el pueblo de Israel tenía un año que podría ser llamado el año agradable del Señor, y ese era el año del jubileo, el año que era conocido como el año del jubileo. En Levítico capítulo 25 versículo 8 en adelante dice: Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual a su familia. Dice que en ese año se pregonaba libertad en toda la tierra y a sus moradores. El día de la expiación de ese año no solamente eran perdonados los pecados, como solía hacerse cada año en el día de la expiación, los pecados de la nación, sino que ese año era especial porque se pregonaba libertad en toda la tierra a sus moradores. Y dice que cada uno volvía a su posesión y cada cual volvería a su familia. Y se me hace muy parecido a lo que leíamos acá: por cuanto me ha ungido, versículo 18, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces estamos diciendo que este año podría ser llamado el año agradable del Señor. Y vamos a mirar por qué, hermanos. Dice en versículo 39 del mismo contexto de Levítico 25: Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Y entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá.
Entonces era un año que uno puede decir que el pueblo lo estaba esperando con gran ansiedad porque se pregonaba libertad y si había un hermano que había empobrecido y se había vendido a uno, por decirlo de alguna manera, como siervo, dice que no se le debía tratar como a un esclavo, sino como a un criado, como a extranjero estará contigo, pero dice, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Entonces, claro que era un año agradable y que se estaba esperando con ansiedad. Vamos a mirar más versículos de este contexto. Versículo 47, por ejemplo, dice, y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Pero mire lo que ya dice cómo era que se obtenía el rescate, pero en el versículo 54 dice, y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, seguramente que estaban esperando con ansiedad este año del jubileo porque se pregonaba libertad para toda la tierra y sus moradores. No solo el perdón de los pecados de la nación, sino que había libertad para el pobre, para el oprimido, para el que estaba quebrantado de corazón por su situación, por su condición. Leemos más todavía, hermanos, en este contexto. Vamos a mirar versículo 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como a esclavo, como a criado, como a extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Vuelvo y repito, entonces, este año podría ser llamado el año agradable del Señor, porque con ansiedad lo estaría esperando todos los que estuvieran oprimidos, los que se hubieran empobrecido, los que estuvieran quebrantados de corazón para salir libres, y eso era lo que se predicaba en este año. Ahora vamos a continuar mirando ya en el Evangelio. En el Evangelio cómo se nos muestra el cumplimiento de todo esto. Yo creo con absoluta seguridad que nuestro Señor Jesucristo tenía en mente cuando predicó esto en Lucas capítulo 4, aplicarlo realmente a lo que es el Evangelio. Y dice en Lucas 6:31, y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué tenía nuestro Señor Jesús en la mente cuando estaba predicando estas cosas? ¿Qué tenía nuestro Señor cuando leyó al profeta Isaías allá en la sinagoga en Nazaret y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estoy seguro que tenía en mente estas cosas.
Pero esto es condicional, hermanos. Debemos creer. No es que por el hecho de ser pobre, entonces usted va a recibir algún beneficio. No, usted tiene que creer y Dios seguramente le va a bendecir. Estoy totalmente convencido que Dios nos ama y quiere que tengamos el año agradable del Señor en nuestras vidas. No solo agradecidos porque hemos recibido el perdón de sus pecados por su sacrificio en la cruz, sino que literalmente estas cosas nos son enseñadas, hermanos, para que las hagamos y las vivamos. Seguimos con más escrituras acerca de este tema en el Evangelio. Lucas capítulo 7, versículo 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, los mensajeros de Juan el Bautista, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estoy seguro, hermanos, cuando el Señor decía que había venido a predicar el año agradable del Señor, el jubileo, hermanos, era una sombra de lo que iba a ser el Evangelio. En el mes séptimo, el día de la expiación, se perdonaban los pecados. Pero no solamente era eso, se pregonaba libertad en toda la tierra para sus moradores y para la tierra, hermanos. Entonces, el Señor vino a hacer esto de una manera literal, hermanos, y la obra de la iglesia, hermanos, es predicar, evangelizar y sanar, hermanos. Como dice en Mateo capítulo 10, que el Señor recorría a ciudades y aldeas, Mateo 9:35, predicando el evangelio del reino en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se conmovió al ver las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces él envió a sus discípulos a hacer esto mismo, hermanos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es realmente el evangelio, hermanos. Veamos más del cumplimiento de esto, hermanos, de Lucas capítulo 4, y que podemos decir que viene desde el Antiguo Testamento como una sombra. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dios, hermanos, no solo ama al pobre, obviamente que también ama al rico. Pero al rico le dijo, hermanos, usted lo sabe, anda, vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. A otro rico no le dijo eso. Se hospedó en la casa de él, la casa de Zaqueo. Pero Zaqueo dice que él decidió y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, no es por el hecho de ser pobres, es por el hecho de tener fe. Pero el Señor quiere que el pobre sea exaltado, hermanos. El Señor dice que los pobres son ricos en fe, hermanos, cuando creen. Cuando creen. Entonces, estas promesas son verdaderas, hermanos. Y el Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, hermanos. Es literal lo que Él hizo en los evangelios, lo podemos ver, y lo que Él nos manda a que entendamos y hagamos, hermanos. Seguimos viendo más textos en el evangelio. En el evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 34, ante la sanidad de un ciego de nacimiento, y después de que éste fue interrogado, dice que lo expulsaron de la sinagoga los fariseos. Y el Señor aprovecha también para enseñar lo siguiente. Respondieron y le dijeron,
tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, porque lo habían interrogado y él les había dicho que Jesús era el que lo había sanado, y ellos decían que la respuesta del ciego fue que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y él creía en lo que había sucedido. Oyó Jesús que le habían expulsado, versículo 35, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo pues: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces el Señor vino a dar vista a los ciegos, dice la palabra allá en Lucas capítulo 4, y no hay mayor milagro de que se nos devuelva la vista que cuando salimos de la ceguera espiritual. Cuando entendemos el Evangelio y se nos abren nuestros ojos, podemos ver la verdad de su palabra, podemos ver la salvación, podemos ver a Jesús mismo muriendo en la cruz por nosotros, perdonando nuestros pecados, dándonos la salvación y trayéndonos todas estas promesas que son literales en el Evangelio, hermanos. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que nuestra vida sea agradable, el Señor quiere que este año y todos los años sean el año agradable del Señor. No nos tocaría esperar 50 años, hermanos, para verlo, si creemos, hermanos. Es lo que nos dice su bendita y santa palabra, hermanos. Entonces, hermanos, continuamos con esta escritura en Lucas capítulo 13, versículo 14. Pero el Señor sana a una mujer que tenía espíritu de enfermedad, dice la palabra, y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Y dice que Él la sanó en un día de reposo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El Señor sanó leprosos, el Señor perdonó a la mujer pecadora que la iban a apedrear, hermanos. El Señor estuvo con los oprimidos, hermanos. El Señor estuvo con los quebrantados de corazón, hermanos. El Señor le devolvió la vista a los ciegos, no solo de una manera literal, sino también a todos nosotros de una manera espiritual, hermanos. Literalmente, lo que él predicó en la sinagoga en Capernaum se cumplió, hermanos, en el Evangelio, y se sigue cumpliendo. Si creemos, hermanos, si verdaderamente creemos, usted puede tener el año agradable del Señor. No simplemente decirle a otro feliz año, no, realmente si entendemos el Evangelio, si lo obedecemos, si creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el mensaje de salvación, hermanos, porque la salvación no solamente es que nos vamos a salvar de ir al lago de fuego y azufre, a la condenación eterna, hermanos, sino que la salvación es todos los días. El Señor nos está salvando todos los días, y la fe, como se repite en el Evangelio de Lucas en especial, tu fe te ha salvado, hermanos. La fe tiene el poder, hermanos, para salvarnos todos los días, todos los años, y que nuestra vida, hermanos, realmente se cumpla esta frase, hermanos, de que sea el año agradable del Señor, hermanos. Continuamos, hermanos, diciendo que podríamos preguntar lo siguiente, hermanos: ¿quieres
que este sea el año agradable del Señor? Entonces, hermanos, creamos en el Evangelio, creamos en nuestro Señor Jesucristo, creamos en su palabra, creamos en sus promesas, hermanos, que podemos verlas cumplidas en el Evangelio, hermanos. Este puede ser el año agradable del Señor para usted, querido hermano y amigo, si cree, si tiene la fe. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a dar libertad a los oprimidos, a devolver la vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, El Evangelio Olvidado, a que visite en nuestro canal en YouTube El Evangelio Olvidado y nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga.